Ok. Vamos a explicarlo de forma rápida. Este dibujo. Bueno, vemos así que se puede entender. Bueno, esta es una conexión regular o típica de los motores a combustión. Tenemos el motor a combustión o de gasolina en este caso, y pues bueno, el trabajo que genera él a través de la polea se manda con una correa al alternador. ¿Sabes? Del alternador tenemos en teoría son dos cables, positivo y negativo, como nosotros tendríamos para tener una carga a la batería. Pero en la práctica tenemos 3 cables en el alternador. En un momento explico por qué. Y bueno, de allí la batería también tiene un centro de control, ¿sí? Igual que tiene positivo y tiene negativo. Ok. Entonces, separándolo del alternador, tenemos el control de cargas, tenemos el alternador y sus tres cables, ¿no? Aquí queda un poco más explícito. Si no se tiene nada de electrónica, a lo mejor sea un poco complicado, de conocimientos en eléctrica, a lo mejor sea un poco complicado, pero se trata de simplificar esto, ¿no? ¿Cómo? Bueno, tenemos 3 cables. Tenemos el cable que en realidad recordemos que los carros tienen un cable general que va a tierra, que así es como lo conocemos, como tierra de chasis. Ajá. Por eso tengo acá el negativo, tierra de chasis. Ok, primer cable. Segundo cable, vamos a pensar que es el cable de carga que ya nos genera el alternador. Ese va al centro de carga, como va a la batería, ¿se fijan? Y tenemos el tercer cable, que sería el cable que es de control. Vamos a pensar en la computadora. Es el cable que alimenta de inicio a lo que es el campo del alternador. Entonces así tendríamos los 3 cables del alternador. Entonces resulta que se me preguntaba si cuál sería una falla común. Bueno, yo explicaba que recordé que que me decía, bueno, no es como estas son fallas recurrentes, por eso lo hablaré en forma general. Me han preguntado cuando esto sucede. Tenemos un corto en esta zona. Tenemos nuestras pinzas aquí. Tenemos nuestras pinzas aquí y de pronto una hace contacto sobre la otra. Entonces, cuando el carro está prendido, en realidad, cuando generas el corto no solamente es en esta zona, sino es en toda la línea que alimenta los voltajes, porque si yo traigo esta línea del alternador y esta línea es la que me está generando el voltaje y yo hago un corto en esta zona entre positivo y negativo, en realidad estoy cargando desde el alternador hasta la batería, ¿sí? O sea, no nada más es esta zona, en realidad nuestro cable se comporta así, o sea, es como si todo el cable en realidad estuviera acercándose al negativo. Entonces, ¿qué sucede? Que este cable y todos los que estén al lado de él van a tender a calentarse. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces es por eso que diagnosticar o bueno, encontrar el problema tienes 2 opciones, ¿no? Por ejemplo, si se te está descargando y la pila estuviera mala, entonces lo recurrente es yo desconecto la batería, cualquiera de sus polos, los desconecto, ¿ok? Lo retiro.
y entonces nuestra batería queda sin suministrar corriente. Si así no se apaga, o más bien si así no se descarga, la batería está buena. Ahora bien, cuando se desconecte una vez que corrobores que la batería no está dañada, ¿sí? Ahora vas a agarrar un multímetro y vas a checar las dos puntas, ¿no? Positivo y negativo. Los vas a llevar a tu multímetro, ¿sí? Y vas a monitorear, ¿sí? Ok. Bueno. Si por ejemplo aquí te marca, en tu multímetro te marca los 14, en algunos carros 14.5, en algunos 14, en algunos 13.5, ¿sí? Si te marca cualquiera de esos valores en tu multímetro, tu alternador en cuanto a corriente, en cuanto a voltaje, ¿sí? Estará bien. Pero si marca por debajo de los 13, hay que hacer la siguiente prueba. Recordemos, debe de estar desconectada la batería. De preferencia desconectar el negativo para que si llega a hacer contacto con chasis no vuelvas a tener otro corto. Ya de aquí que tu multímetro te está arrojando ese valor, que tú ya sabes que tienes este voltaje, bien. Si ya está por debajo de 13 volts, ya empieza a caer en sospecha de que tu alternador no está generando la suficiente carga. ¿Sí? Ok, ¿y cómo corroborarías? Bueno, enciendes, permites que trabaje el carro a que entre el ventilador. ¿Sí? Y enciendes todo lo posible en el carro. Las intermitentes, las luces de alta, el estéreo, todo volumen, el aire acondicionado a tope, todo. En la teoría y en la práctica, el alternador debería de generar la suficiente carga para mantener todos estos componentes. Estamos hablando de ventilador, de radiador. Estamos hablando de estéreo. Estamos hablando de luces de alta. Estamos hablando de todos los componentes que en forma básica y de agencia entrega el fabricante. Digo esto por los que lleguen a decir, bueno, es que yo tengo un sonido que tiene 3 amplificadores, 24 bajos y XXX, ¿no? O yo tengo un inversor y entonces tengo que... No. Por eso digo, en su forma básica que entrega el fabricante. Debería de poner con sus componentes al 100 de su trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad el consumo no debe de ser mayor a 80 amperes en corriente. Ok, pero como decíamos, ¿no? O sea, yo desconozco en su totalidad de electrónica y a mí que no me hablen de corriente o de voltaje. Ok, bueno, no vamos a separarnos, ¿no? Vamos a seguir en la rodada. Entonces seguimos. Sí, si te los mantienen, entonces tú tienes tu alternador bueno. Dices, pero bueno, es que de todos modos me sigue descargando. Ah, ok. Digamos. Entonces resulta que hay unas fallas escasas,
Escasas en general realmente sí son escasas si lo contemplamos por el número de fallas que puede tener un motor. Hay una falla que resulta que una vez que se generó ese corto, los cables pasan muy cerca uno del otro, ¿no? En diferentes puntos del vehículo pasan muy cerca. Entonces, ese cable, cuando tú generaste un corto, genera calor. Y bueno, la mayoría sí hemos tenido el gusto o el disgusto de ver qué le pasa a un cable que tiene un corto. Se funde su recubrimiento. Entonces, como pasan muy cercas, ocurre esto. ¿Sí? Se pegan los cables, así. Entonces ahí expresamente se utiliza el término se pegaron los cables, porque se pierde el recubrimiento de tanto calor. Y entonces ahora los filamentos, si se fijan, por aquí pasan, esos filamentos ya están de forma constante haciendo un pequeño trabajo de descarga de voltaje, lo que le llamarían fuga de corriente. Entonces dice uno, bueno, pero es que entonces se debería de calentar. Sí, es que el problema es que ese corto resulta que no es como tal. Aquí se genera carbón. El carbón es conductor, pero no como el cobre. Entonces ese carbón genera un flujo de corriente, provocando así una descarga constante. ¿Sí? Una descarga constante de voltaje. Y esto lo muestro porque sigamos en la historia. Sí, sigamos en la historia. Como verán, tenemos líneas. Estas líneas hay que buscarlas. Y si en alguna parte encontramos pues los dos cables pegados y carbonizados, esos en general son los que provocan que en ocasiones nos descargue la batería, y por eso no siempre es constante. Aparte de que tienen una cierta movilidad y eso obliga a que no sea constante o que sea tan mínima que no se perciba. Listo.